Bueno, el Suito cuenta la historia, es una película de serie negra, que es un género que utilizo para en realidad lo que quería contar como estructura, como para una manera de estructurar lo que realmente me apetecía contar, que es la historia de los nazis ocultos después de la Segunda Guerra Mundial en España. Es una historia que en España extraordinariamente poco conocida, que todo el mundo en la cultura popular asocia a tres, quizá cuatro nombres propios, que son las puntas del iceberg, siempre lo digo, de un problema mucho más grande, que son miles de personas que cuando los primeros meses después de acabar la Segunda Guerra Mundial vinieron a España. La antigua, que todavía no se llama CIA, puso una cifra, dijeron que eran 40.000 personas, pero que eran mucho más, que eran oficiales y altos mandos del ejército alemán, que se quedaron aquí para ser reubicados a otros puntos más lejanos, como Sudamérica, como sabe todo el mundo, pero que lo que no sabe nadie, o sea, que hay muy poca gente, o sabía muy poca gente, es que muchísimos de ellos se quedaron en España porque era un paraíso perfecto para ellos, era un régimen fascista que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que estaba a 2 horas de vuelo de sus casas en Alemania y que les ofrecía una protección y un paraíso idílico donde vivir, ¿no? ¿Es usted nuevo aquí? Sí, sustituyo al inspector Boada. Soy Andrés, el sustituto. Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos. Juraría que ese hombre no se pinchó nunca. El caso está archivado. Ya lo sé. Pero es que hay algo más. Todos sentimos mucho lo de su antecesor. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Esto no es la capital. Suerte. Somos una comunidad que solo quiere pasar sus últimos días en paz. Una historia con muchos años de cocción. Yo estaba veraneando hace muchos años con un amigo en Calpe. Bueno, pasé por Calpe. Y entonces acabamos en un restaurante de paellas de segunda fila del mar y vi el típico muro de celebridades que habían comido allí, ¿no? Y vi una mesa con dos personas vestidas de la Wehrmacht y unas SS comiendo paella, ¿no? Y con unos peinados como de los años 60, 70, ¿no? O sea, que no eran peinados de los años 30, 40. Le pregunté al tipo y me dijo, no, estos son los alemanes de Denia que han venido aquí mucho tiempo a celebrar sus comidas y tal. Y yo pensaba que era un rodaje de una película tipo Segunda Guerra Mundial, tipo Violentos de Kiel, y esas películas se rodaban en España en los años 60. Y entonces, claro, ahí empecé a leer, había muy poco publicado entonces, y empecé a destapar un poco la caja de Pandora, ¿no? Entonces son años de investigación y al final, pues bueno, mucha colaboración de gente del pueblo que estaban encantados de que todos los habían conocido a esta comunidad de alemanes que he vivido tantos años allí con ellos. Está, para mi sorpresa, todavía los sitios que ocupaban seguían siendo propiedad de los hijos y de los hijos y los hijos. Y había como un secretismo, por otro lado, por parte de los alemanes, pero unas ganas de contar muy grandes por parte de la gente del pueblo. Yo empecé a escribir y acabé escribiendo el guión del sustituto. Siempre digo que en esta película lo más sorprendente o lo más loco es lo más real. Es decir, la historia del policía que llega a Madrid está basada en la historia una historia que me contaron de un comisario que realmente tuvo problemas con ellos, un chaval joven. Pero todo lo de las fiestas, por ejemplo, las fiestas que hacían cada cumpleaños de Hitler, una gran fiesta en que se abrían las puertas de los bungalows estos para 4 o 5 invitados de honor del pueblo, que todo el mundo iba vestido con sus trajes de la Segunda Guerra Mundial, que cantaban canciones nazis, etcétera. Está contado de primera mano, por ejemplo, por el actual alcalde de Denia, Vicens, que de niño tocaba en la orquesta del pueblo, que era la que tocaba en las fiestas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, casi todas las cosas que hablo del asunto alemán, etcétera, son extraordinariamente reales en el pueblo. Incluso me he quedado corto, que luego seguí, cuando me fueron contando más cosas de la peli, por ejemplo, cuando ya se estrenó, mucha gente me siguió escribiendo cuando salían las promociones de televisión y contándome todavía más datos, ¿no? Por ejemplo, el más malo de la película, que es el jefe médico de Mauthausen, digamos que era el criminal más, toda la serie de criminales que había buscado, ayer era el más serio, ¿no? Entonces pues me llegó un documento de Radio Nacional en que
en que un agente del Mossad, que esto lo cuento en una peli, pero de una manera un poco más light, cuenta 2 intentos de detención. Y uno de ellos, que ojalá lo hubiera sabido, me parece maravilloso, era un hombre de 90 años que buceaba con bombonas. Entonces, hubo un intento en que lo intentan detener en la lancha. Entonces el tío se tira y se escapó buceando. O sea, un tío de 90 años. Ese tío montó luego una clínica en Uruguay y luego desapareció. Ahí lo volvieron a pillar y murió, según la versión oficial, en un callejón del Cairo. Pues, o sea, con 95, 96 años, ¿no? Entonces, quiero decir que la historia, o sea, yo tenía notas para hacer el 2, 3, 4, la quinta parte, porque es sorprendente. Y luego, por ejemplo, en la película me siguió un detective privado para obtener información de qué nombres estaba dando. Entonces hice un pacto con él, yo te digo un poco, pero le engañé porque realmente no doy nombres parecidos, pero no reales. Y él me dijo pues nombres que yo no tenía en la lista, que luego busqué, y que eran gente que había fingido su muerte cuando los detuvieron los americanos en el año 45 y que estaban claramente demostrados que estaban allí. O sea, una historia terrible. Luego el cementerio de Denia, por ejemplo, que saco en la película, es una visita que recomiendo a todo el mundo. Entonces, la visita es de carne de gallina. Tienes muchísimas placas de alemanes, muchísimas. Tienes varios nombres de famosos asesinos nazis. No me acuerdo muy bien del nombre porque ha pasado un tiempo, pero el responsable de la masacre de esta Gema, que es un tío que fusiló a 500 mujeres y niños en Italia. Bueno, varios nombres. Pero lo más emotivo es que la familia del protagonista, de la familia que tenía este hotel, que era un comandante de las SS, tiene una placa en el ayuntamiento. Y pues toda esta gente tiene, en lugar de cruces de año que nací, año que morí, son símbolos rúnicos, que eran los juramentos de las SS, ¿sabes? Y entonces él pidió, cuando murió este hombre, pidió al ayuntamiento de su familia que tuviera una especie de funeral oficial, y el ayuntamiento se negó. Entonces está su tumba con los símbolos rúnicos, pero el ayuntamiento, eso es muy bonito, se vengó, y justo en el muro de enfrente, que es un muro donde hubo muchos fusilamientos franquistas, hay 2 placas. Una de los 2 supervivientes de campos de concentración de Denia y otra a todos los muertos del franquismo de Denia. Y están enfrentados a estos nazis, ¿no? Y entonces yo aconsejo a todo el mundo que esté un rato ahí sintiendo esa vibración, ¿no? Y eso era Denia, para mí, eso Denia era alucinante. Absolutamente no. Es decir, siempre cuento lo mismo. O sea, el nazismo estuvo en el poder, el partido nazi, 12 años en Alemania, y piensa en lo que llegó a conseguir su aparato de propaganda, ¿no? El fascismo en España estuvo 40 años más 7, por ejemplo, que son los primeros años de la pseudodemocracia, y tú piensas lo que son 47 años de aparato de propaganda fascista en un país, ¿no? Todos son... era un aparato que tenía una preocupación muy grande en esconder a esta gente, ¿no? Por otro lado, los trataba como estrellas del rock, porque claro, para un aprendiz de fascista, un oficial de las SS es lo máximo, ¿no? En la película, por ejemplo, hay una foto que publica uno de los protagonistas que está siguiéndolos y etiquetando a los nazis durante años. Saca una foto que me dio un periodista en mano del periódico local, que es una foto de Fraga, cuando era ministro de Turismo, en una clara conversación con los nazis de mucha familiaridad y mucha admiración, ¿no? Totalmente oculto. O sea, yo cuando hice la película me di cuenta de lo poco que se sabe de esto, ¿no? O sea, y cuando yo lo he pasado en muchos países, siempre me he preguntado por qué, ¿no? Y me han preguntado por qué, ¿no? Me han preguntado, ¿esto en España se sabe? Y digo, pues no, en España se sabe muy poco. Y yo pienso que el porqué a nivel internacional es porque era una vergüenza muy grande para los americanos y los ingleses, e incluso los rusos, permitir que existiera un Estado fascista en el centro de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, por motivos estratégicos que la Guerra Fría, es una vergüenza, porque estuvieron tapando a un aliado de Hitler, ¿no? Y entonces eso ha hecho que no se hable de esto a nivel internacional, y a nivel nacional, lo que te digo, el aparato de propaganda franquista era muy bueno haciendo cosas muy malas. Investigar primero todo lo publicado, luego mucho trabajo de campo, varios viajes a Denia, comisarios de policía que estuvieron en la época con los alemanes,
el alcalde incluso, hay una persona que lleva el archivo de Denia y lleva una cantidad de documentos muy grandes, la prensa, toda la prensa, de lo poco que salió de la época, que es alucinante, porque había cosas del tipo, por ejemplo, hay unas cartas al director de un periódico importante de la época, en que el nazi número 1, el de los apartamentos que los tenía todos, un asesino de las SS de los últimos años, el tío se quejaba al director de que en Sábado Cine ponían películas de la Segunda Guerra Mundial en que ellos siempre eran los malos y que eso no podía ser. O sea, fíjate el nivel de desparpajo, es una carta de los años 70, 71. O sea, el nivel de jeta que tenían ellos se sentían, estaban muy bien amparados aquí, ¿sabes? Eran dioses, se sentían, el franquismo los hizo sentir gente importante, ¿no? Y eran asesinos, los nazis en general están muy mitificados, eran gente muy de baja estofa, eran gente inculta, mezquina, o sea, no eran grandes hombres en ninguna circunstancia. Has hecho muchas proyecciones. Sorprendente, sorprendente. ¿Amenazas de muerte? ¿Alguna? Sí. Eso por escrito en redes sociales. Y luego siempre, en pases de comentario al público en España, siempre había una o dos personas que se levantaban a increpar. Que, por ejemplo, me decían que un tío en la Universidad Complutense, un chaval diciendo que los héroes alemanes que salían en la película habían ganado sus medallas en combate, que no sé qué. O sea, barbaridades. Un tío en no sé dónde, que por qué no hacía la peli de Stalin, que dejara ya en paz a Hitler. Y yo decías, no lo puedo creer, luego la gente los abucheaba y se callaban, ¿no? Pero sí, es que ya te digo, son muchos años de propaganda fascista en España. Este rollo que ha habido de ocultación de todo lo que pasó y tal, se ha calado realmente, la gente no tiene ni idea de lo que fue todo esto.